Bienvenidos hombres lobos, brujitas y vampiros no binarios a el mes más terrorífico del año, el mes donde los muertos vuelven a la vida y acechan las calles, el tenebroso y horripilante mes de... ¿enero? Ok, verán, el guión de este proyecto originalmente lo empecé a preparar en octubre para lanzarlo el día 1 de noviembre como un especial de Día de Muertos. Sin embargo, debido a situaciones personales ya comentadas anteriormente, tuve que poner en pausa el proyecto y así es como acabé con un video de terror publicado a mediados de enero. Pero oigan, creo que todos estamos de acuerdo que no hay nada más espantoso que el terror existencial de ver cómo otro año terminó y tu vida sigue atascada sin ninguna clase de progreso en tus objetivos personales o carrera profesional, mientras ves cómo cada día te pones más viejo y una por una las oportunidades se desvanecen delante de tus ojos hasta que simplemente un día despiertas viejo y solo y sin nadie que llore sobre tu tumba y... perdón, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí. Para este especial decidí hacer una pequeña lista hablando de algunas de mis historias de terror favoritas que descubrí en el 2021, ya sea en formato de podcast, videojuego, novela, película o cualquier otro medio artístico. Desde luego debo aclarar que no estoy listando estas historias por su calidad, sino simplemente por el disfrute que estas me dieron, por lo que claramente esto será extremadamente subjetivo, como nuestra percepción de la realidad. También debo advertir que incluiré algunos pequeños spoilers, pero intentaré limitarlos a aquellos que sean absolutamente necesarios para dar contexto a los motivos por los que disfruté las historias en esta lista. Así pues, sin más preámbulos, sean bienvenidos al especial de terror de enero del Meduso. The Color Out of Space es una de mis historias favoritas de Lovecraft, por lo que mi reacción a los primeros trailers de la adaptación cinematográfica fue una de escepticismo, pues realmente no veía cómo el relato podía ser adaptado de manera fiel y mantener el horror de su temática. Sumando a eso el hecho de que sería protagonizada por Nicolas Cage, que si bien es uno de mis actores favoritos, muchas de las películas en las que aparece suelen ser de calidad debatible, lo que llevó a que mis expectativas fueran bastante bajas. Por lo que puedo decir que Color Out of Space es la sorpresa más agradable que he tenido en el año, al menos en cuestión de películas. Si bien el director Richard Stanley y su guionista Scarlett Amaris hacen algunos cambios necesarios a la historia original para modernizarla, haciéndola un poco más accesible y quitando algunos de los elementos más problemáticos del autor original, en mi opinión hicieron el mejor trabajo posible para mantener el horror cósmico en el corazón de esta. La historia nos lleva a la granja de la familia Gardner, los cuales intentan adaptarse a la vida en el campo después de mudarse fuera de la ciudad, al mismo tiempo que el hidrólogo Ward Phillips investiga el área para la construcción de una presa. Todo parece estar en orden hasta que un día un meteorito se estrella justo en el patio de la familia. Este evento desata una serie de sucesos supernaturales dentro de la granja, los cuales no solo afectan la vida cotidiana, sino la realidad misma de la familia Gardner. Ahora bien, no soy un crítico de cine. Vaya, al contrario, admito que mi gusto por películas es bastante malo, así que tómense mi opinión con una pizca de sal. Pero personalmente la actuación me pareció más que adecuada, y Nicolas Cage me sorprendió, pues logra reflejar de manera perfecta el lento deterioro del estado mental de su personaje. Además de esto, los efectos prácticos y digitales usados para el diseño de algunas de las criaturas que vemos a lo largo de la película es bastante impactante y grotesco, lo cual es algo que se agradece en este tipo de historias. Finalmente debo decir que espero que este sea el inicio de futuras adaptaciones de Lovecraft, pues su director ha mostrado interés en hacer una película basada en el horror de Dunwich, lo cual sería absolutamente terrorífico. Malignant es una de esas películas que nadie puede decidir exactamente qué es. Algunos críticos piensan que es una pésima historia de terror, mientras otros la alaban como una increíble parodia del género. Personalmente lo único que puedo decir al respecto es que independientemente de su propósito, la película me pareció muy divertida y muy estúpida. Ahora, no sabría decir si me pareció estúpidamente divertida o divertidamente estúpida, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando la película terminó, me dejó con una sonrisa en el rostro. Malignant es dirigida por James Wan,
quien ya tiene fama por películas de terror como Saw, Insidious y The Conjuring. La historia es protagonizada por Annabelle Wallis, en el papel de Madison, una chica que después de ser atacada por su esposo abusivo, empieza a ser acosada por un asesino monstruoso, el cual es capaz de controlar la electricidad y con el que parece compartir una conexión psíquica. Y no quiero meterme en spoilers, por lo que solo diré que si bien la trama empieza como un típico slasher, esta de repente da un giro argumental bastante increíble que no deja a nadie indiferente, ya sea porque les encanta o porque lo odian. Ahora bien, diré que al contrario del propósito de la lista, la peli realmente no da mucho miedo. Sin embargo, sí tiene algunas escenas de suspenso muy efectivas, y el diseño del asesino es el más original y raro que he visto en muchísimo tiempo. Finalmente recomiendo ver Malignant con un grupo de amigos o familiares con un montón de palomitas y un par de copas encima, pues se da bastante bien a esta clase de reuniones. Hace unos meses mi amiga Katherine me recomendó escuchar un podcast de horror que ella apenas estaba empezando, llamado The Magnus Archives. Después de insistirme un par de ocasiones en que le diera una oportunidad, decidí hacerle caso y descargar el primer par de episodios. Y antes de que me diera cuenta, eran las 3 de la mañana y había escuchado los primeros 20 episodios de corrido. Es así de bueno. The Magnus Archives es una serie escrita por Jonathan Sims, dirigida por Alexander J. Newell y producida por Rusty Quill, y nos lleva a un universo donde el terror toma una forma muy literal. El personaje principal, también llamado Jonathan como el escritor, acaba de ser ascendido al puesto de archivista en jefe del Instituto Magnus, una organización ubicada en Londres que se dedica a investigar sucesos paranormales. Solo que Jonathan tiene un pequeño problema. Su antecesora, Gertrude, dejó el archivo hecho un completo desastre, con muchos informes y reportes catalogados de forma incoherente. Así pues, John empieza a organizar los archivos utilizando una vieja grabadora para narrar los hechos relatados en los documentos que encuentra. El formato de la serie empieza de manera antológica, con cada grabación narrando una historia distinta de un posible evento paranormal. Sin embargo, con el paso de los episodios, lentamente se empieza a formar un arco narrativo con docenas de giros inesperados y toda clase de horrores diferentes, mostrando cómo estos lentamente empiezan a prestar atención al protagonista. La serie ya concluyó y cuenta con 200 episodios divididos en 5 temporadas, las cuales pueden ser descargadas de manera gratuita en diferentes páginas dedicadas a podcast o en su sitio web oficial. Actualmente acabo de terminar la tercera temporada, y bueno, no puedo decir nada por temor a spoilear las sorpresas, pero puedo adelantar que las cosas se ponen muy interesantes. Eso sí, debo advertir que, como es de esperarse, esta serie fue realizada y grabada en inglés exclusivamente. Sin embargo, la página de YouTube cuenta con subtítulos en español, además de otros idiomas. Resident Evil Village, o simplemente Resident Evil 8, es sin duda alguna uno de los mejores videojuegos que salieron este año. Al igual que en Resident Evil 7, el juego se desarrolla en primera persona, manejando el personaje de Ethan Winters, que de nueva cuenta se ve involucrado en una peligrosa aventura. Sin embargo, en lugar de repetir el terreno ya explorado en su precuela, Village decide mezclar mecánicas de otras entradas de la franquicia, principalmente Resident Evil 4. Así pues, algunas de las mecánicas favoritas de este juego, como la compra y mejora de armamento o la búsqueda y venta de tesoros, vuelven a ser acto de presencia aquí. Y al igual que Resident 4, este juego tiende a inclinarse un poco más hacia la acción, con un mayor enfoque en el combate y una mayor variedad de enemigos y jefes. Uno pensaría que esto hace que Village dé menos miedo que su antecesor, pero en mi opinión el juego logra equilibrar el combate con la atmósfera de terror y la administración de recursos típica de los survival horror. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el nivel de la Casa de Beneviento, un segmento que toma inspiración de juegos de horror modernos como Amnesia, Outlast o PT. Sin embargo, en lugar de simplemente utilizar sus típicos clichés sin ningún cuidado, Village logra construir una atmósfera que poco a poco te va atrapando hasta crear un escenario que es sin duda alguna uno de los más terroríficos que he visto en la historia de la serie.
Al final del día, Village se siente como una celebración de todos los elementos de la franquicia de Resident Evil, desde sus raíces como survival horror hasta sus entradas más enfocadas en el combate y en la acción, con todas las cosas que hacen legendaria a esta serie. Enemigos y villanos icónicos, armamento variado y divertido, escenas de terror grotesco y espeluznante, y una historia ridícula llena de giros de tuerca inesperados. Es un increíble juego que nadie se puede perder. Y claro, ¿cómo olvidarnos del elemento más importante? Lady Dimitrescu. Si hubo un juego este año que llegó a obsesionarme casi tanto como Final Fantasy XIV, ese fue Bloodborne. Como ya he mencionado antes en el canal, los juegos famosos por su dificultad no suelen llamarme la atención, pues salvo algunas muy pequeñas excepciones como Sekiro, Cuphead o Salang Sanctuary, suelo perder la paciencia muy rápidamente, y en lugar de divertirme simplemente los encuentro frustrantes y termino abandonándolos. Sin embargo, después de ver algunos videos de Bloodborne, la temática y su atmósfera me llamaron mucho la atención, motivo por el cual decidí darle una oportunidad. Y me alegro de haberlo hecho, porque en serio, este juego es absolutamente increíble. No diría que es perfecto, hay ciertos detalles que encontré molestos, como la cámara en ciertos jefes, la distancia que tienes que recorrer para volver a las arenas después de morir, o la mecánica de Frenzy, la cual es una lata. O el hecho de que mi PlayStation 4 casi explota cada vez que aparecían muchos enemigos en pantalla. Pero estos detalles no han sido suficientes para evitar que continúe jugando Bloodborne aún después de completarlo, y honestamente he empezado a hacerle ojitos a la posibilidad de sacar el platino. Hay varias cosas que hacen a Bloodborne increíble: su feroz y brutal combate, su increíble música, su atmósfera gótica, el intrincado diseño de los niveles, la gran variedad de enemigos y mecánicas. Sin embargo, lo que realmente hizo que este juego resaltara en mi mente es la manera en que esconde su verdadera temática, engañándote en un principio con un enfoque en elementos de horror clásico y gótico, cazando enemigos conformados por hombres lobo, vampiros, fantasmas y brujas, y antes de que te des cuenta, ¡bam! No quiero spoilearle la sorpresa a gente que nunca ha probado Bloodborne, así que no diré nada más al respecto. Lo que sí diré es que es una de las obras más terroríficas que he visto en la industria de los videojuegos, pues gracias a su atmósfera y a la letalidad de sus enemigos, durante toda la aventura siempre tuve una sensación de ansiedad e inseguridad que muy pocas veces he sentido en otros juegos de horror. Bloodborne es una experiencia increíble que en mi opinión todo videojugador y fanático del horror debe de probar al menos una vez en su vida. Escrita por Scott Smith y publicada en el 2006, Las Ruinas es una de esas novelas que tuve que volver a empezar 2 o 3 veces distintas porque las primeras 100 páginas me resultaban extremadamente aburridas y terminaba abandonando el libro. Sin embargo, este año finalmente le puse dedicación y logré superar esta barrera, y finalmente llegué a la parte buena del libro. Y créanme que es muy buena. Las Ruinas cuenta la historia de 6 turistas vacacionando en las playas de Cancún, 4 estadounidenses, un alemán y un griego, los cuales deciden ponerle un poco de aventura extra a sus vacaciones yendo en busca de unas viejas ruinas donde supuestamente desapareció el hermano de uno de los protagonistas. Ignorando varias señales de advertencia en el camino, ellos encuentran una colina llena de enredaderas e inmediatamente se ven rodeados de un grupo de locales que a base de amenazas y disparos los obligan a quedarse y acampar en la colina. Asustados y rodeados por locales que son hostiles sin razón aparente, los protagonistas se ven obligados a buscar una manera de escapar y sobrevivir. Sin embargo, las ruinas en la colina esconden algo extremadamente malévolo. Esta novela captura diferentes tipos de horror de manera increíble, pues no solamente los personajes deben enfrentarse el temor de estar atrapados en una selva llena de personas hostiles, sino también deben intentar sobrevivir con recursos extremadamente limitados mientras luchan contra los elementos, la paranoia y otras cosas. Como digo, el inicio de la novela es extremadamente lento, pero una vez superas la introducción, el autor pone a fondo el acelerador y no quita el pie hasta la última página, dejándote una sensación de verdadero agotamiento y ansiedad por los personajes.
Cabe señalar que hay una película basada en esta novela, de la cual he tomado las imágenes para este video. Sin embargo, no la recomiendo, pues corta muchas de las partes más interesantes del libro e inclusive cambiaron el final. La novela se encuentra disponible en versión física, digital e inclusive como audiolibro, así que no hay excusa para no leerla o escucharla. En los desiertos del oeste de Texas, un grupo de exploradores encontraron un secreto oscuro y terrible. Debajo de la tierra existe una criatura de proporciones tan enormes que desafían todo entendimiento científico. Una verdadera criatura éltrica, que se extiende por docenas de kilómetros debajo de la tierra. Una monstruosidad durmiente que si despertara significaría el fin del mundo como lo conocemos. Así que desde luego una corporación compró los derechos a la explotación de la criatura, abrió una de sus bocas, metió un montón de mineros e ingenieros en sus estómagos y decidió crear un parque dentro del monstruo. Esta es la historia del Parque Nacional del Misterioso Agujero de Carne, o Mystery Flesh Pit en inglés, un proyecto creado por Trevor Roberts, donde a través de su página de Tumblr, Reddit y YouTube cuenta la historia del descubrimiento, creación y posterior cierre de este parque tan inusual. A través de sus entradas, Trevor nos muestra el funcionamiento del parque, así como muchas de sus características más inusuales, desde la perspectiva de un coleccionista de recuerdos de cuando el agujero de carne todavía estaba abierto al público, analizando cosas como el funcionamiento de la criatura, la fauna única que vive en el parque, la comercialización y marketing del lugar, los trabajadores y las opiniones del público en general, combinando elementos de comedia, drama, misterio y horror de manera espectacular. Poco a poco estos elementos llevan a la revelación del motivo por el que se cerró el parque, un enorme evento donde la criatura casi despertó, debido a, sorpresa sorpresa, la falta de mantenimiento y la avaricia de la corporación encargada de la operación del lugar. Y todo esto está acompañado de maravillosas ilustraciones creadas por el autor, que resaltan el horror corporal del agujero de carne. Sin duda un proyecto extremadamente original. Como varios de los seguidores de este canal sabrán, llevo más de 10 años siendo un fanático de las historias de la Fundación SCP. Quizá este nombre les suene familiar a algunos de ustedes gracias a videojuegos como SCP Containment Breach y SCP Secret Laboratory. Sin embargo, para aquellos que no sepan nada respecto a este tema, les explico. La Fundación SCP es un proyecto de ficción hecho de manera colaborativa entre cientos o quizás miles de personas a través de la internet, publicando historias en una página estilo Wikipedia. Estas historias documentan diversas entidades, objetos y lugares paranormales, los cuales son estudiados, contenidos y, si es necesario, eliminados por una organización secreta no gubernamental conocida simplemente como la Fundación. Debido a su naturaleza colaborativa, dentro del universo de la Fundación podemos encontrar una gran variedad de estilos y géneros, desde ciencia ficción hasta comedia. Sin embargo, el más prevalente a lo largo de sus 13 años de historia ha sido el horror. Ahora bien, esta mención no es sobre la web en general, la cual francamente no necesita recomendación, sino de una entrada en particular. SCP-6000, la serpiente, el alce y la biblioteca del errante. Escrito por Roundhouse, describe la aparición de un portal interdimensional en medio del Amazonas, el cual lleva directamente hacia un lugar conocido como la Biblioteca del Errante, o Wanderer's Library, por su nombre en inglés. Una biblioteca imposiblemente enorme, la cual contiene todo el conocimiento del universo. El problema es que este portal está expandiéndose y todo a su alrededor se está convirtiendo lentamente en parte de la biblioteca. El resto de la historia sigue los esfuerzos de la Fundación por detener la expansión del portal, mientras intentan averiguar qué relación tiene con una extraña criatura, mitad mujer, mitad serpiente, encontrada en los alrededores de la anomalía. Personalmente debo decir que SCP-6000 me parece la mejor historia que he leído en muchos años dentro de la Fundación, pues es un increíble trabajo que logra mezclar de manera sobresaliente elementos de suspenso, horror y belleza, en una narración que explora la importancia de los finales y el significado de las historias que leemos. Y lo mejor es que lo hace de una manera muy accesible para nuevos lectores. Si bien hay elementos y referencias que serán fácilmente captados por los veteranos del sitio, el autor hizo un gran trabajo simplificando algunos de los puntos más complejos del universo, permitiendo que cualquiera pueda leerlo sin tener ningún conocimiento previo de esta clase de historias. No puedo recomendar suficiente que le den una leída, les aseguro que no se arrepentirán.
Durante estos últimos meses he estado viendo en YouTube más y más videos del género llamado horror analógico. Para quien no lo conozca, este género consiste generalmente en videos con la estética de viejos VHS de los 80s y 90s, los cuales en general suelen ser presentados como cintas educativas para jóvenes, viejos shows de televisión y radio o grabaciones de sistemas de alerta de emergencia, siempre con un giro inesperado y bastante oscuro. Gracias a su bajo costo de producción, en años recientes han surgido muchos canales de YouTube siguiendo este estilo, con una gran variedad de temas y presentaciones que van desde transmisiones climatológicas, videos de consejos de cómo acampar, videos educativos sobre el sistema solar, etc. Cubrir todos los canales y sus variaciones dentro del género sería muy complicado, así que simplemente mencionaré los que más me gustan. Local 58 fue el primer canal que realizó videos de este estilo, popularizándolo a través de la internet, y personalmente creo que es el mejor en estilo y calidad. Los videos giran alrededor de viejas cintas de una estación de televisión llamada Local 58, la cual transmite anuncios bastante inusuales. Mis favoritos son Contingency, un anuncio de emergencia por parte de un departamento para la preservación de la dignidad americana, donde se advierte que los Estados Unidos ha sido derrotado por una fuerza desconocida y establece los pasos a seguir para la población. Y You Are on the Fastest Available Route, una grabación de un conductor manejando su carro por la noche mientras sigue la ruta marcada por su GPS. The Monument Mythos es una serie creada por Alex Kansas, la cual muestra en formato de documental la historia de un universo alterno donde los monumentos nacionales esconden secretos oscuros y eventos bizarros ocurren alrededor del mundo. Mis favoritos de este canal son Teen Democracy, donde descubrimos que James Dean no solamente sobrevivió a su accidente en 1955, sino que se terminó convirtiendo en presidente de los Estados Unidos, y Suez Canal Crap, donde los intentos de quitar al Evergreen del canal de Suez termina despertando accidentalmente un cangrejo gigante. Gemini Home Entertainment, o GHE por sus iniciales, es una serie antológica presentada en formato de videos VHS distribuidos por la compañía antes mencionada. Estos videos pueden ser pequeñas guías turísticas y vacacionales, documentales sobre la naturaleza y el espacio o tutoriales de cómo salir a acampar de manera segura. Cada uno de estos videos empieza de manera bastante normal, pero conforme avanza, rápidamente descubrimos que existen cosas muy extrañas y peligrosas en cada esquina. Mis favoritos son Wilderness Survival Guide, un video instruccional que nos educa en cómo protegernos cuando salimos de campamento, y Camp Information Video, una cinta promocional mostrando las actividades, comodidades y mitos en el campamento familiar de Moonlight Acres. Estos son solo 3 ejemplos de las docenas de canales de este género que pueden encontrar gratuitamente en YouTube, cada uno con sus propios mitos, historias y estilo, así que seguramente habrá al menos uno que sea de su agrado. Con esto llegamos al final de este video. Antes que nada debo pedir disculpas por el enorme retraso para lanzarlo, pero como sabrán la situación de estos últimos meses ha estado completamente fuera de mis manos. Pensé en cancelar el video y dejarlo pendiente para el siguiente Día de Muertos, pero la verdad es que estando tan cerca de completarlo, pensé que sería mejor simplemente terminarlo y moverme con más calma a mi siguiente proyecto para el canal. Igual espero lo encontrarán entretenido y que disfruten de algunas de las recomendaciones que hice aquí. Si tienen alguna otra recomendación, por favor déjenla en los comentarios. Y bueno, sin más que agregar, yo me despido, agradeciéndoles como siempre su tiempo y apoyo. Yo soy el Meduso, muchas gracias por ver y que tengan un terrorífico 2022.